Pueden apagar su micrófono, compañeros, por favor. Mauricio, ¿podrías iniciar los micrófonos? Sí, ahí tenemos dos de Eric Eduardo, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Igual que Javier Emanuel. Compañero, estamos teniendo mucho tiempo. Alguien que los conoce, que sus le pueda decir, por favor, micrófonos. si no van a recibir Disculpe, la pero el clase, que se operador salgan. puede silenciar todos los micrófonos. Licenciado, Yo usted no soy el puede. administrador aquí, el link luego me lo mandaron. Sí, pero pueden apagar los micrófonos, licenciado. Sí, hombre. Porque si no, ellos no van a oír. No, es que no están escuchando la clase, si alguien los conoce, que le puedan decir que se salgan si quieren, ¿verdad? Pero que paguen los micrófonos. Bueno, vamos a tratar de dar la clase así porque los compañeros no colaboran, como que no están poniendo atención y 45. si alguien los conoce les agradeceré que miremos de que lo... No me deja saltear a mi lado. No me deja ustedes. Ay, no. Bueno, señores, vamos a la clase. Soy el licenciado Peinado. Voy a estar a cargo de la clínica procesal penal, sección B. En verdad molesto esta bulla ustedes. ¿Alguien tiene el número de compañero para poderlo llamar? Y que apaguen todos sus micrófonos. El problema es que yo no lo puedo apagar, yo no soy el administrador de esta sesión. A mí solo me mandaron el link. Es que solo ingresan y no se dan cuenta que lo tienen activado. No, y solo lo hacen por pasar lista, pero en verdad no están poniendo atención a la clase. Luego pierden y no dicen nada. ¿Cómo se llama el compañero que tiene su micrófono prendido para buscarlo en WhatsApp? Creo que es Javier Emanuel. Voy a ver si lo encuentro. Ya lo busqué y no aparece el nombre de... Noel y Eric Eduardo. Eric Eduardo, también Eric Eduardo. Busqué también y no aparece el nombre de él, Eric Eduardo. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Voy a apoyar un momentito a Mauricio con la clase. ¿Puede ver de que podamos silenciar los micrófonos, por favor? Sí, ahorita lo voy a hacer. ¿Quién me está hablando? Mi nombre es Ángel de León. Mucho gusto, Ángel. Hágame favor. Mejor sáquelos de una vez. Es más efectivo que lo saque, Lick. Sí, por eso, como les digo, no soy yo el administrador. El compañero tal vez si lo saca mejor porque de todos modos no le está poniendo atención a la clase, Lick. A ver. Mi hermano.
Perdone, licenciado, tuve que silenciar a todos. Ah, No sé está si bien, puede- man. No hay problema. El que quiera hablar, que hable, pero que lo haga aprendiendo su micrófono y cuando ya terminen de hablar, por favor, lo apaguen. Vamos a tratar de iniciar la clase de forma inmediata. Yo voy a dar, como les decía, este curso lo doy un poco distinto. La intención es que ustedes sepan cómo deben comportarse, qué deben hacer y qué no hacer, qué alegar en una audiencia de instancia penal o penal en sí, en pocas palabras. Para hacerlo yo empiezo hablando básicamente de las partes. Las partes en el proceso penal van a ser el imputado y la víctima, sobre todo, además del juzgador. Son los que tienen interés directo en las resultas del proceso. Como cuestiones de práctica, compañeros, les comento, desde el año pasado vengo dando este curso, por la situación de que no se había dado virtual, antes no se habían establecido ciertos parámetros. Uno de los parámetros que establecimos es que lo más que se puede tratar de dar clases es 1 hora, hora y media. Depende mucho de lo que ustedes digan. Esto en virtud de que ustedes son los que consumen datos, consumen energía, a veces pueden conectarse, a veces no. Entonces, lo que yo deseo es que todos pongan atención, tratar de subir su nivel académico. Les quiero comentar, como siempre les digo, yo fui invitado. Yo no busqué dar clases, a mí me invitaron. El licenciado Henry Orellana fue el que me trajo, me dijo que la intención era aumentar el nivel académico de los muchachos y sobre todo ver que tuvieran lo necesario para cuando salgan a la calle, tengan los conocimientos básicos para enfrentar una audiencia de tipo penal. Entonces, miren, pues, señores, vamos a tratar de dar cierto contenido. Voy a mejorar en lo posible, pero sí quisiera que pues, se pongan ustedes de acuerdo en cómo es que quieren ustedes la clase. Yo le daba el año pasado 1 hora, pero también dejaba ciertos cuestionarios, porque sí va a ser necesario, porque no me da tiempo a agotar todo el contenido dando solo 1 hora, aun cuando tengamos 1 año. Entonces, necesito que pongamos coco en eso, que me dan la calidad de colaborar. Me gusta pasar diapositivas, estas después se las voy a compartir a ustedes. Les voy a ir explicando y si tienen dudas, por favor, me preguntan. Siempre le ruego a alguien que me vaya leyendo y vamos a empezar a hablar de una de las partes más importantes del proceso penal, como es el imputado. Artículo 70 del Código Procesal Penal, ¿quién me lo puede leer? Artículo 70 del Código Procesal Penal. ¿Sí se escucha, Ali? Sí, lo escucho, mi hermano. De acuerdo. Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Des en cuenta que media vez no hay sentencia que diga que es responsable de un hecho delictivo, a la persona que es sometida a proceso penal se le puede conocer por sindicado, imputado, procesado o acusado. Veamos los siguientes ejemplos. Artículo 81. El artículo 81 nos relaciona lo que es la primera declaración. En la primera declaración hablamos de sindicado. Miren. Y miren lo que se le dicta. ¿Quién me puede leer el artículo, por favor? Yo, licenciado, mucho gusto, José Dubón. Gracias, José. Declaración del sindicado, artículo 81. Advertencias preliminares, reformado por el artículo 7 del decreto 3296 y por el artículo 2 del decreto 18-2010, ambos del Congreso de la República. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al... ¿Perdón? No, yo no hablé. Sí, continúe. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda.
En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Ten en cuenta que aquí estamos encontrando algunos de los derechos que conlleva o que le corresponden al sindicado. Una es hacerse asesorar de un abogado. Otra es que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Pero lo que me interesa acá, compañeros, es que hablamos de sindicado. Dense en cuenta que en la etapa preparatoria vamos a hablar de sindicado. Sigamos leyendo, artículo 82. Artículo 82. Desarrollo. Reformado por el artículo 3 del decreto 18-2010 y por el artículo 37 del decreto 21-2016, ambos del Congreso de la República. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, legales, aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. 2. El sindicado acepta declarar. ¿Continúo? Okay. Sí, por favor. Aquí estamos hablando aquí de una etapa preparatoria y como les decía, en esta se le conoce como sindicado. En la etapa intermedia, veamos de quién se habla. Aquí hablamos de acusado. Leámoslo, por favor. Artículo 332 bis. Acusación. Adicionado por el artículo 28 del decreto 79-97 del Congreso de la República. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener 1. Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. 336, siempre etapa intermedia. Hablamos de actitud del acusado. En el 335, en el debate, también hablamos de acusado. Si se dan cuenta, entonces nos referimos a esta persona a quien se ha hecho o a quien se les indica ser responsable de la comisión de un hecho delictivo. Pero ya que tenemos que puede ser acusado, sindicado, procesado, veamos qué derecho le asigna la Constitución. Y aquí empezamos a ver ciertos principios. Artículo 71, por favor. Artículo 71. Derechos. Los derechos que la Constitución y este Código otorgan al imputado pueden hacerlos valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este Código establece. Fíjense que aquí es importante rescatar dos cosas del artículo 71. Primero, ¿desde qué momento, quién puede hacer valer los derechos del imputado? Puede hacerlo propiamente el imputado o su defensor. Y lo segundo es que desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra. Eso incluye que él se haya enterado que está siendo investigado, él mismo puede hacer valer sus derechos, ¿ya? Apersonándose al proceso. Por lo regular, el imputado hace valer sus derechos por primera vez en audiencia de primera declaración, porque por lo regular ahí es donde ya se entera de qué se trata todo el asunto. Pero si alguien se entera desde antes, lo puede hacer. Y vamos a tomar el ejemplo del señor licenciado Maynor Moto Morataya, que creo que ustedes ya saben el caso de él, ganó la representación del Colegio de Abogados y Notarios ante la Corte de Constitucionalidad, pero hoy en día no solo no se le dio posesión, sino que está siendo perseguido. Ahora bien, lo que voy es a esto. Él no se ha presentado ante el juez. Él ni siquiera ha dado su primera declaración, pero sí ha interpuesto recursos que considera él que son necesarios para su defensa, como amparos, por considerar que la orden de detención en su contra es ilegal. Ya las autoridades tendrán que resolverlo. Pero si se dan cuenta, desde que él se entera de los primeros actos, como es el orden de su captura, él inicia su defensa. Y lo puede hacer valer él o su abogado. Y esto es importante, compañeros. ¿Ok? Sigamos leyendo. Derechos constitucionales, por favor.
¿Alguien puede leer? Artículo Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Vamos a desmenuzar un poquito este artículo, compañeros, y vamos a poner énfasis en algunas cosas. Primero, ninguna persona puede ser detenida salvo que haya cometido delito o falta y por orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito. Bueno, si a mí me sorprenden en el hecho mismo de que estoy cometiendo un delito, en ese momento de flagrancia y puedo ser detenido. Ahí se da este supuesto. Y el otro supuesto es que, como otra vez estaba tocando al licenciado Maynor Moto, en este caso a él se le libró orden de detención por un juez, con apego a la ley supuestamente. Entonces, acá vemos el otro supuesto. Una persona puede ser detenido solo si ha cometido un delito o una falta. Ya sea porque si libra una orden de captura, que es en sí el supuesto, o bien porque es detenido flagrantemente. Luego hablamos de que hay un plazo para que la persona sea puesta a la disposición de un juez. Ese plazo es de 6 horas a partir de su detención. Y si alguien no cumple con este precepto, va a ser sometido también a un proceso, porque ha infringido la ley. Veamos qué dice la Corte Constitucional. Por favor, ¿quién me puede leer esto? La libertad de la persona no deviene en un decreto absoluto, pues resulta factible la imposición de límites, siempre que estos sean acordes con los postulados constitucionales. En efecto, la ley fundamental determina 2 casos específicos de restricción de la libertad del individuo: la detención y la emisión de auto de prisión, medidas de coerción personal, conforme a la calificación que de estas hace el Código Procesal Penal, que atañen a situaciones concretas que se originan a partir de la sindicación por la supuesta realización de aquellas conductas calificadas por la ley penal como delitos o faltas. En el primer caso, es decir, la detención, señala el artículo 6 constitucional que procederá únicamente por causa de delito o falta y siempre que exista orden judicial librada con apego a la ley, salvo los casos de delito o falta fragante. Corte de Constitucionalidad, expediente 23-2011, fecha de sentencia 21/5/2015. Como nos vemos dando cuenta, aquí estamos hablando de los mismos supuestos, pero fíjense que hay algo importante, que es la flagrancia. Eso es... Ay, Dios, esta cosa... Ahí está. Delito flagrante. Leamos detenidamente este artículo y ahorita lo explico, ¿ok? Por favor, compañeros. Aprehensión. Reformado el primer párrafo por el artículo 21 del Decreto 7997 del Congreso de la República. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito. Continúe, compañero. Por favor. Se me fue el audio, perdón. Con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la contención del mismo. ¿Será que alguien puede seguir? Con gusto, compañera.
La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido juntamente con las cosas recogidas al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial. No llego a ver lo que dice hasta abajo. Más próxima. Muchas gracias, compañero. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulte necesario su encarcelamiento, en cuyo caso se pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Ok, miren pues, compañeros. Primero me interesa ver lo que es el delito flagrante. ¿Cuándo es flagrancia? Veamos los dos supuestos. El primero, se entiende que es flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. En el momento en que le puso la pistola a otra persona para despojarlo de su billetera, su reloj, en ese momento se encontraba. Ahí hay flagrancia. Y el otro caso de flagrancia dice, procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito. ¿Cuál es el requisito? Con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. Lo primero de este supuesto que tenemos que tener en cuenta es que no hay un límite de tiempo. Como veremos adelante, hay un requisito, que haya relación o continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Fíjense que hablan de la palabra persecución. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Acaban de robar a una persona y el ladrón sale corriendo, se da la fuga. Dándose la fuga, la policía inicia la persecución y logran su captura tal vez 45 minutos, una hora después, pero lo capturan con el reloj, el teléfono celular y ¿cómo se llama? La billetera de la persona a quien le robó. ¿Será que aquí existe o no ¿cómo se llama? La continuidad para decir que hay flagrancia? Hubo persecución, se mantuvo la persecución. Aquí también se da la flagrancia. Leamos completo. Con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución, dice, inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, es decir, en flagrancia aún, en este caso es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Estuvieron persiguiéndolo, sabía más o menos dónde estaba y momento después lo capturan. ¿Hay flagrancia? Sí, sí hay flagrancia. Ahora bien, fíjense que esta persona robó hoy y a los 2 días es encontrado en posesión de la billetera. ¿Habrá flagrancia, sí o no? No. ¿Por qué? Porque no hubo continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Exacto, señores. Aquí ya no hay continuidad. Ahora, ¿será que solo la policía puede realizar la detención de una persona en flagrancia? Lick, fíjese que con eso yo tenía una pequeña pregunta. En Estados Unidos está regulado algo que se llama arresto ciudadano. Sería lo mismo. Póngase que, porque acá, quiera que no, uno está como que en peligro de cometer un delito a la hora de detener a alguien, ¿verdad? No, si usted conoce la ley. Léame esta parte. Esa era mi pregunta.
Míreme, aquí dice, hey, léame a partir de aquí, por favor, compañero. Hágame la caridad. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más cercana. Dense en cuenta que procede que un grupo de personas detengan a un ladrón, sí, procede. ¿Es legal? Sí, es legal. Lo que no es legal es pegarle. Lo que no es legal es quemarlo. Eso no se permite. Eso sí es ilegal. Ahí comete la legalidad. Pero el famoso arresto ciudadano de Estados Unidos también está contemplado en nuestra legislación. Porque sí se permite que las personas particulares capturen a una persona que está cometiendo un hecho delictivo. Pero se captura y se entrega a la policía o a quien se considere el Ministerio Público, por ejemplo. Lo que no se puede es seguir violándole sus derechos. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, compañeros? Una pregunta. Un caso donde el ejército sí retuvo a unas personas que estaban armadas y asaltando y esperó hasta que llegara la Policía Nacional Civil y los entregó a ellos. Y ellos no son civiles, ¿no? Perdón, compañero, no lo oí bien. En un caso que vi que personal del ejército detuvo a dos personas que estaban armadas asaltando y las retuvo hasta que llegó la PNC y se entregó a ellos. Es legal. Eso lo detuvieron. Se lo entregan a la policía, que es lo que establece el artículo. Compañerita, ¿cuál era su duda? Mi duda es la siguiente. Bueno, la persona, como usted dijo, viene, asalta a alguien, pero la persona puede escapar, o sea, la policía lo persigue y todo, pero la persona se les escapa. Obviamente la policía sigue con la persecución, ya que ya tienen visto quién es, se podría decir, o en qué carro o vehículo pudo escapar la misma persona. A los 3-4 días vienen y están con la persona que andaban buscando desde hace 4 días. ¿Todavía sigue siendo flagrancia? No. Fíjense que hay algo bien importante. La ley no establece un tiempo específico, ¿verdad? La ley no está estableciendo un periodo específico de tiempo. Dice instantes después, pero instantes es lo más inmediato posible. Lo más inmediato posible. Y siempre que haya persecución. Yo no voy a decir, mire, lo ando persiguiendo, pero voy a dormir a mi casa. Ahí ya no hay persecución. Ahí ya no siguió la persecución. La intención es, yo ando tras la persona, tras el sindicado, y fíjense que anda por el sector aquí de la zona 13, miren, pongan barricadas y todo, y empiecen a ver si no lo encuentran por ahí, búsquenlo porque por ahí anda. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando. Ahí hay persecución. ¿Ya? En ese caso sí. Pero si pasó más de un día, créanme, y ahí ya no puede haber flagrancia. Ahí tenemos que hablar de que se cometió un delito y que encima de que se cometió el delito, estamos hablando de que tiene que realizarse una investigación, pero ya es por orden de juez. Ya se tiene que individualizar a la persona, ya es otra forma de proceso. Ahí no hay flagrancia. Ahí tiene que ser una orden de juez competente que emita la aprehensión de la persona. Porque si no, no se puede. Ahí no hay flagrancia. ¿Ok? No sé si contesté su pregunta, compañera. Sí, Lick, gracias. Ok, sigamos. Leamos esto, por favor, el título. ¿Cuál es el fin de la persecución ante autoridad judicial? ¿Cuál es el fin de la? Presentación. No, ajá. Presentación. Ante una autoridad judicial. Estamos hablando de cuál es el fin de poner ante un juez al sindicado. Bueno, veamos qué nos dice, por favor. Lick, ¿le puedo indicar algo? ¿Cómo no? Yo sé que usted es así una persona muy enérgica y así bien así llena de energía, pero yo creo que está yendo un poco rápido. ¿Será que puede ir un poquito más despacio para poder ir anotando, ir comprendiendo mejor? No anoten. Se me olvidó decir, es que con eso de que al principio, no anoten, compañeros. Todas estas diapositivas yo se las voy a mandar al chat.
Más que todo anotar todas las indicaciones que usted está mencionando, okay. Más que todo. Mire, tratemos de ir viendo cómo vamos al paso, porque les voy a ser franco. Licenciado, disculpe, sí, solo una sugerencia. Yo recibí con usted el curso de oratoria forense y era así, fue así, ¿verdad? Entonces, siempre manda a usted las diapositivas, entonces, solo para decirle a la compañera que no hay problema, que igual usted, lo que usted nos está diciendo, eso mismo viene en el examen, o sea, que no se preocupe, ¿verdad? Sí, miren, una cosa les digo. ¿De dónde saco el examen? Va a ser de diapositivas. Del material que utilicemos, de ese material saco yo las diapositivas. Claro está. Miren, mi forma de clase es la siguiente. Yo paso material, trato de darles todo con el fin de que ustedes me pongan atención, que logren captar cuál es la idea, ¿ya? Mi explicación. Todo lo demás está en las diapositivas. Ya ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Porque lo que me interesa a mí es aprovechar el tiempo que tengo. Les voy a ser franco, la experiencia del año pasado, cuando di la clínica, y fue cuando empecé a hacer esto de las diapositivas, fue que la verdad es que lo más que puedo dar yo, no por mí, porque yo le aguanto las 2 horas dándole la clase, y me gustaría, sino por ustedes, por cuestiones de cansancio, de atención y sobre todo de su bolsillo, porque respeto, y me explicaban eso el año pasado, que pues no todos tienen la capacidad para generar tantos datos en sus teléfonos o no tienen internet en su casa. Entiendo eso. Entonces a mí se me pidió, recuerdo que diera una hora. Una hora me dijeron los muchachos, pero bien dada. De esa cuenta yo hago las diapositivas, yo se las voy a mandar, y de las diapositivas es que yo voy a realizar exámenes. No se preocupen por estar grabando o estar copiando, no se preocupen por eso. No vayan a creer que yo vengo y me quedo con esa diapositiva. No, yo se las voy a mandar si quieren ya. Lo que sí me interesa es que ustedes entiendan lo que les estoy explicando. Que si tienen dudas, me las hagan con confianza, porque para eso estoy. Mi intención es que ustedes comprendan el mensaje, porque la verdad les digo, cuando yo estudié, a mí no me dieron esto así. A mí me lo daban así, mira esto, y si podía captar algo bueno, si podía copiar algo también. No me dieron material ni nada. Y muchas veces yo tenía muchas dudas, pero no me explicaban bien. Entonces, yo tuve muchos déficits con proceso penal. Tuve que aprender a estudiarlo, tuve que pues estudiar mucho para comprenderlo, saber cuál es la parte medular, cuál es la intención y cuál es el objeto y trabajo de un abogado defensor, o de un fiscal, o de un juez. Como les repito, no sé si se los dije, yo soy juez de instancia. Estuve como por 5 años en el área penal. Por eso es que tengo un poquito de experiencia. Y esto es lo que yo quiero compartirles a ustedes. La intención es que ustedes aprovechen la poca experiencia que tengo y créanme, el conocimiento que he adquirido, con gusto se los comparto. Porque el día de mañana no quiero que estén ustedes como muchos compañeros que llegaron conmigo a una audiencia, que empezaban a hablar un montón de cosas menos lo que tenían que hacer. No sabían qué decir. Y empezaban a hablar de que era ilegal la detención y no sabían por qué. O hablaban de que la prueba en verdad no servía porque había sido implantada, pero no sabían alegarla ni probarla. Lo que yo deseo es que ustedes sepan cuál es el verdadero trabajo de un abogado. Entonces, lo que vamos a hacer es, como dijo el compañero, yo les voy a dar las diapositivas, eso no se preocupen, eso yo se los envío, y es de las diapositivas que vamos a estudiar y vamos a examinar. La comprensión, ya si ustedes quieren hacer algún apunte, pues excelente, me parece muy bien, pero mi explicación es la que yo doy con el fin de que les quede claro, ¿ya? Les pongo ejemplos, les explico, si tienen dudas les vuelvo a explicar, ese es mi trabajo. Lo que quiero es que ustedes no tengan duda y también sepan para qué sirve. Por eso es que explico esto. Muchos de los derechos que están en la Constitución, la mayoría de abogados no saben cuál es el fin, ni para qué sirven, ni cómo utilizarlos, ¿ya? Pero sí se da en la práctica. Si una persona es detenida y no es puesta a disposición de un juez dentro de las 6 horas, se cometió un delito y tiene que certificarse. ¿Quién lo va a pelear? Señores, son ustedes los abogados, porque ustedes son los que conocen el derecho, ¿ok? Entonces, compañerita, no sé si le parece bien así. Yo le voy a pasar las diapositivas, no se preocupe por copiar.
Le ruego me ponga atención y también, pues si tiene duda, con mucho gusto yo estoy aquí para solventarlas, ¿ok? ¿Les parece? Muchas gracias. Ok, sigamos entonces. Estamos hablando para qué es que sirve o necesario que se presente inmediatamente después de detenido o de aprendido a la persona ante un juez de primera instancia. Y fíjense que indica acá, garantizar al aprendido el goce de los derechos que le son inherentes, en especial aquellos que atañen al resguardo de su vida e integridad personal. Recordarán que nosotros venimos, o este Código Procesal Penal se emite poquito después de que sea por concluida nuestra guerra civil, esta guerra que duró varios años. En ese tiempo se detenía una persona, se desaparecía y si aparecía a los 10, 20 días tenía suerte. Y por supuesto que era sometida a diferentes tipos de interrogatorios, los cuales eran violatorios a todo derecho, a los derechos humanos. Algo que tenemos que entender es que la parte dogmática de la Constitución contempla varios derechos humanos, no solo la vida y la integridad. Y todos esos derechos humanos son los que el abogado debe resguardar. ¿Ya? Todos, no van a creer que es solo uno. Los derechos humanos es la base de la forma en que va a trabajar el abogado. Aquí estamos hablando de derechos humanos. El artículo 6, el artículo 7 te contempla derechos humanos. Son derechos humanos del imputado, pero lo son. Y eso es lo que intentamos hacer, salvaguardar esos derechos. Por eso es importante que se presente inmediatamente al juez, porque el juez también es un garante de los derechos. Sigue diciendo, de esa cuenta, se ha constitucionalizado determinadas cuestiones de orden procedimental. A seguir, primero, la exigencia de que detenido sea puesto exclusivamente a disposición de la autoridad judicial. No ante la policía, no ante el alcalde, no ante el gobernador, no, es ante el juez. Segundo, el plazo dentro del cual las autoridades policiales deben proceder a tal efecto, para evitar la arbitrariedad de los agentes de la fuerza pública y con ello la vulneración de los derechos del detenido, más allá del acto propio de la aprehensión. Se puede aprender, sí, pero no se le puede torturar, no se le debe pegar, ¿ok? Y con esto, para evitarlo, es que se pone inmediatamente a disposición del juez. Si tienen duda, me comenta. Siguiente, el control judicial, ¿puede leerlo, por favor? Buenos días, licenciado. ¿Sí? Solo una consulta. Dígame. ¿Cuánto tiempo es el que se tiene que pasar para que se considere una detención ilegal del artículo 203? Si se da cuenta, el artículo 6 establece que no exceda de 6 horas. Fíjense qué dice. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas. No a las 6 horas, no dentro de 6 horas, no. Que no exceda de 6 horas, ¿sí? En caso se exceda las 6 horas. No le oigo, Edwin, creo que se me interrumpió el... En caso que exceda las 6 horas, es donde procede la exhibición personal, ¿verdad? Puede ser, pero la exhibición personal no es que proceda. Usted puede interponerla, pero fíjense lo que dice aquí. El funcionario o agente de autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo. Esto es parte del artículo. Será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el procedimiento correspondiente. Lo que puede hacer y lo correcto sería que usted solicitara se le certifique al agente captor porque se excedió del plazo que establece la Constitución, que es de 6 horas. Y que usted puede, con el fin de garantizar los derechos de su imputado, solicitar que se inicie la investigación a fin de determinar dónde estuvo ese tiempo su representado y si se le violaron o no derechos humanos. Eso sí puede alegar usted. Y eso es lo que yo quiero que sepan ustedes. La exhibición personal es cuando una persona sufre vejámenes y cuando es posible que se le infrinja el derecho a la libertad. Pero hay ciertos límites, hay ciertas situaciones, que eso lo veremos más adelante. Un día les explico la exhibición personal. Pero en este caso, la exhibición personal no es que proceda. ¿Usted la puede interponer? Sí. Sí la puede interponer. ¿Que le vaya a proceder y que con eso usted diga, mire, ya lo saqué libre? No. ¿Por qué? La exhibición personal establece que usted esté amenazada de perder su libertad, pero de forma ilegal. Ahora bien,
Usted fue detenido porque acaba de cometer un homicidio y pasaron las 6 horas. ¿Será que era legal su detención o no? ¿Había un motivo racional para detenerlo, sí o no? Si es flagrancia, sí. Va, lo detuvieron, pero no lograron llegar a donde el juez. Por ejemplo, el asesinato se cometió en una de esas comunidades que están a 8 horas de la cabecera y no hay juzgado en primera instancia y se lo lleva. Las 6 horas él se las pasó en el vehículo. Nosotros le damos. Pero, señor juez, de aquí para allá son tantas horas de camino. Bueno, que en una investigación estuvieron ahí de venir. Bueno, no procede la exhibición personal. Porque la exhibición personal era legal. Había una razón para ser detenido. Había cometido un delito. Y por imperativo legal y constitucional, debía ser puesta a disposición de un juez quien debe resolver su situación jurídica. No procede la exhibición personal y ya en la práctica así se tiene. ¿Ya? Antes decías, pasó 6 horas, exhibición personal, que me lo liberen. No, no es así como procede. Y ese es el clavo. Eso es lo que sucede en la práctica, compañeros. Ustedes deben saber qué procede y qué no procede. Y muy buena pregunta y muy buen ejemplo. Distinto es que usted sepa que una persona está siendo perseguida por sus creencias religiosas y que está siendo sometido a torturas o que lo van a detener. Ahí sí le procede la exhibición personal. En ese caso, porque es ilegal lo que están haciendo. No es un fundamento racional, lógico y legal para que usted venga y pierda su libertad. De eso se trata. Para aclarar un poco la pregunta. No sé si le contesté, compañero. Sí, correcto. Ok, sigamos, pues. Por eso le digo, es importante que leamos esto, estudiemos esto. Ahora, vimos el plazo, que es de 6 horas. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo esto, por favor. El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones. Tomando en cuenta en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción cuando sea estrictamente necesario y procurar en general que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia. La inmediata revisión judicial de la detención tiene particular relevancia cuando se aplica a capturas realizadas sin orden judicial. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Pollo Rivera y otros versus Perú. Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 21 de octubre de 2016, serie C, número 319, párrafo 103. Fíjense que aquí estamos hablando de que lo que sucede es que se pone ante autoridad judicial porque este va a resolver. A él le compete determinar, primero, si se va a someter a proceso penal o se le liga a proceso penal al imputado. Autorizar medidas cautelares o de coerción, es decir, prisión preventiva o una medida sustitutiva. Dense en cuenta que es el juez de primera instancia. Ninguna otra autoridad tiene esa facultad. ¿Ya? Acá tiene relevancia este tipo cuando se realizan las capturas de forma flagrante. Por eso que dice sin autorización judicial. No hay orden de juez. ¿Ya? Entonces, acá se busca eso, respetar los derechos humanos del imputado, que sea tratado como inocente, que es un principio del derecho procesal penal. ¿Ok? Aquí empezamos a ver la relevancia. Si a mi patrocinado no lo presentan inmediatamente, también se le violenta su derecho a ser tratado como inocente. Y aunque no lo crean, también el principio de debido proceso. Y con eso ustedes ya se les abrió la puerta para que puedan armar alegatos hasta el fin del mundo. Y de eso se trata. Aquí es donde ustedes tienen que ir entendiendo cómo funciona el derecho. No solamente se trata de probar o no probar el hecho, no. También se alega derecho en un proceso penal. ¿Ok? Sigamos leyendo. Artículo 7.
Artículo 7, artículo 7, Constitución Política de la República de Guatemala. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. La información sobre los motivos y razones de la detención necesariamente supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona detenida debe tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si solo se menciona la base legal. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Yvonne Neptune versus Haití, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia de 6 de mayo de 2018, de eso ya no... No hay problema. Fíjense que es importante esto, la notificación en forma verbal y por escrito, las dos formas, del motivo de detención. Muchas veces, no sé si ustedes han oído hablar que dicen se les hizo saber el motivo. Lo que sucede es que cuando una persona es detenida, es puesta ante un juez dentro de las 6 horas. Fíjense cómo funciona esto. Pero resulta que a esta persona se le libró orden de captura. Entonces, lo que hacen es que el juez, incluso de paz, dice, le voy a hacer saber el motivo. Usted fue detenido, señor fulanito de tal, porque se emitió orden de captura por parte del juez de primera instancia penal en la cantidad de delitos contra el ambiente de Quetzaltenango por la posible comisión del delito de robo. Ahí ya le hizo saber el motivo. Sencillo, sin mucho tecnicismo, ya le hizo saber el motivo. Una persona es detenida en forma flagrante. Señor, usted queda detenido por la posible comisión del delito de robo agravado, ya que se le encontró en este momento cuando con lujo de fuerza o utilizando una navaja o un arma de fuego, despojó de sus bienes o le quitó sus bienes a la señora fulana de tal o al señor fulano de tal. Ahí le está sabiendo saber el motivo. ¿Y por qué es que es importante hacerle saber el motivo? Porque es parte del derecho de defensa. Usted para poder defenderse tiene que saber de qué se le acusa y con qué se le acusa. ¿Ya? Eso es lo que se busca acá. Aquí se buscan derechos. Este es un derecho del detenido. Saber el motivo, por qué razón, ¿ya? Y también en dónde va a permanecer. Ahora bien, usted es trasladado de forma inmediata ante el juez de primera instancia penal. El juez de instancia penal resuelve y lo remite a un centro de prisión provisional. ¿Puede suceder? Sí. Puede ser que le dé una falta de mérito también. Puede ser que el juez decida darle una medida sustitutiva también. Pero en el momento se le hace saber todo esto a la persona, ¿ok? Es parte de su derecho. Sigamos. ¿Quién me lo lee, porfa? Dentro de todo proceso, sea cual fuera su naturaleza, el acto de la notificación es elemental, porque por su medio el tribunal encargado de ejercer jurisdicción comunica a los sujetos procesales por medio de su persona subalterno las resoluciones respectivas para que estos, en base al derecho de audiencia concedido, puedan hacer efectiva su defensa en el sentido que convenga a sus intereses. La comunicación aludida debe ser realizada en la forma prevista por las leyes. De lo contrario, las personas no quedan obligadas o no se las pueden afectar no se las pueden afectar en sus derechos. Gaceta número 94, expediente 3061-2009, fecha de sentencia 16 del 10 del 2009. Ok. Volvemos a decir lo mismo. Si se dan cuenta, hablamos de derechos y sobre todo del derecho de defensa. ¿Ya? Y con el derecho de defensa, se viola el derecho de defensa, se viola el debido proceso. Y si se violenta el debido proceso, automático el proceso debe repetirse, cae por su propio peso que se violentó. No puede continuarse. Compañeros, vamos a dejar la clase hoy por acá. Necesito lo siguiente. En la sección allá me dijeron, ya se pusieron de acuerdo los compañeros, hicieron una encuesta, algo así.
Repito, yo el año pasado daba solo 1 hora de clase por la misma situación que les expuse. Si ustedes quieren, puedo darles por lo menos media hora más. Yo encantado. Yo no lo hago, yo no vengo y dejo de darle el tiempo porque yo quiera. No, yo trato de atender sus llamados. Pero sí me interesa que aprendan. Sí me interesa que estudien. Sí me interesa que entiendan. Sobre todo que comprendan, que mi explicación sea clara. Es la intención, créanme sinceramente. Más que me repitan como periquitos, como decían, lo que estamos aquí en la diapositiva, yo lo que quiero es que las comprendan. ¿Por qué su importancia y relevancia? Entonces, miren, yo quisiera saber si quieren ustedes 1 hora o le damos 1 hora y media por lo menos de clase. Se ponen de acuerdo y me avisan. Si es 1 hora lo que ustedes decidieran, empezaríamos a partir de las 9 a las 9:30, estaríamos ingresando, a las 9:30 empezaríamos, no, de 10 a 10:30 estaríamos ingresando, de 10:30 a 11:30 tendríamos la clase. Pero ustedes lo deciden, señores. Solo una pregunta, licenciado. ¿Perdón? Solo una pregunta. ¿Sí? ¿Usted considera que en ese tiempo sí logra darnos todo el contenido del curso y que lo dijéramos bien? Si usted indica que sí, yo le puedo indicar desde ya y pues en nombre de todos que no hay mayor inconveniente. No. Usted me pregunta, la respuesta es no. No, es más, 2 horas se me hace muy poco. Porque fíjense que parte del curso es lo que es teoría del delito. El problema es que sí se da mucho tiempo. ¿Ya? Y acá es donde yo tengo que atender lo que diga la mayoría, porque por ejemplo en la sección A se los expuse y hubo un tiempo, hubieron un 35% que dijeron 1 hora y media, pero el resto dijeron 1 hora. Y lo que sucede es de que yo tengo el problema de que no puedo atender solo a uno, tengo que ver lo que dice la mayoría, atendiendo a sus posibilidades económicas, a todo lo que se refiere a esto de la... Licenciado, se le desactivó el micrófono, creo yo. Sí, es cierto, ya no se le escucha. Perdón, si yo vaya a hablar. Mire, yo le respondo a la pregunta. No creo que me dé tiempo con 1 hora, porque tenemos que hablar también de teoría del delito. Y ahí es donde yo tengo que ver cómo me las ingenio para explicar la teoría del delito, o por lo menos que ustedes estudien de teoría del delito. Entiéndame que para ser un buen abogado, o no bueno, por lo menos saber qué hacer, tienen que manejar teoría del delito y teoría del proceso. Teoría del proceso lo estamos estudiando. Teoría del delito es otro nivel. El problema es que no puedo venir y partirme, ni tampoco puedo tomar en consideración solo lo que digan unos cuantos, no. Mire, ahí en la sección A hicieron una encuesta y quedaron que el 35% quería 1 hora y media, pero todo el resto, la gran mayoría, dijo 1 hora. Entonces, yo atendiendo a las necesidades de la mayoría es que dije, bueno, 1 hora. Y entonces, por ejemplo, cuando yo voy a empezar a las 8:30 y termino a las 9:30. Dando una media hora para que ingresen también a clase y no estemos corriendo, porque créanme, a veces... Licenciado, disculpe. No sé. ¿Sí? Licenciado, perdone. Fíjese que yo soy de la opinión que 1 hora está bien por los compañeros que realmente no tienen acceso al internet, ya que, bueno, algunos sí tenemos posibilidades y contamos con internet en la casa, pero hay otros compañeros que tienen que ingresar tarjetas de datos para poder tener acceso a la clase. Entonces yo creería que... Pónganse ustedes de acuerdo entre ustedes. Y ya después me informo. Yo voy a atender su clamor, su llamado. Lo que sí quiero que quede claro es esto. El tiempo que tengamos, sí quiero que lo aprovechemos al máximo, muchachos. Porque créanme, lo que a mí me interesa es subir su nivel académico. Yo para eso fui llamado por Henry Arriaga, subir nivel académico, tratar de darles insumos necesarios para que sepan qué hacer en un proceso. Porque como les repito, qué triste es ver a veces compañeros, máxime sancarlistas, cuando uno está como juez y dice uno, este pobre está más perdido que el hijo de la Llorona. No sabe ni qué tiene que hacer. Eso es lo que yo quiero, darle los insumos. Por eso es que lo estoy dando así. Pero miren, arréglenlo ustedes y me lo hacen saber. Igual, yo estoy para atenderlos. Cualquier consulta, por favor, no es necesario tomar notas. Yo les voy a hacer llegar las diapositivas. Y les deseo entonces que pasen un fin de semana. Y estoy para servirles y nos conectamos el siguiente fin de semana. Según lo que digan, pues si es 1 hora y media, empezaríamos 10:15. Si es solamente 1 hora, sería a las 10:30.
Señores, les deseo feliz fin de semana. Pasen buen día. Está bien, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde.